Ahí estoy grabando. Bien, entonces vamos a ir arrancando y tratando de que ustedes tengan disponible el Java correcto para que esto les funcione, ¿sí? Bueno, yo lo que les quería ir mostrando era, más allá de que recién lo probamos en ejecución, los que tengan alguna versión de Java más vieja, esto les estaba funcionando, los que tienen versión más nueva no les está funcionando, pero ahí podemos visualizar la ventana, y quería ver qué es lo que, de dónde sale lo que está acá, ¿sí? Lo que está acá sale de lo que se crea en la clase main, ¿sí? El método start se está vinculando con un archivo fxml. El archivo fxml, ¿sí? Se vincula con esta clase a través de este método, de estas llamadas. ¿Por qué? Porque el archivo que acá se llama sample, ¿sí? Por eso es lo que está vinculando, ¿sí? Está en una carpeta en el momento del desarrollo, pero cuando está en ejecución, la carpeta cambia. Entonces, ese archivo hay que adjuntarlo y se puede poner en la carpeta source, en la carpeta resources, ¿sí? Recursos, y que busquen qué carpeta está, ¿sí? Busquen esa carpeta, este archivo, ¿sí? Y de esa manera nos va a funcionar tanto en desarrollo como en ejecución, ¿sí? Una vez que hemos liberado el programa, ¿sí? Si nosotros le diéramos una ruta específica y lo cambiamos, esto no va a funcionar. Cuando se genera el build se cambia, ¿sí? Lo otro, ¿sí? Que acá viene por parámetro, el escenario, ¿sí? El primary stage, que es un objeto del tipo stage. ¿Me están escuchando bien? Porque acá me está diciendo que mi conexión es inestable, así que me avisan cualquier cosa. Fíjense que nos agregó, ¿se escucha bien? Gracias. Nos agregó algunos elementos, hablamos de los escenarios, de las escenas, ¿sí? Y estos objetos están incluidos aquí. El fxml loader, ¿sí? Que estamos usando acá, para vincular, ¿sí? Esta clase con el archivo fxml. Y después estamos definiendo, este parámetro puede tener otro nombre, recibimos un stage, ¿sí? El título que va a tener, entonces acá yo le puedo poner mi primera ventana. Y si yo ahora ejecuto el programa, ya no tenemos más el Hello World que estaba arriba, sino mi primera ventana. Quiere decir que el título es lo que estamos viendo arriba en la ventana, ¿sí? Otra cosa que está definida aquí es el ancho y la altura, y ese tamaño es el que está definido acá. Si yo acá le quiero definir, no sé, más rectangular, está casi cuadrado allí, le cambio la altura, y acá fíjense cómo cambio el tamaño de la ventana. Es para que entendamos lo que estamos modelando nosotros cuando le decimos que cree, ¿sí? Una nueva escena y que sete esa escena en nuestro escenario. El escenario es uno solo y las escenas son las que pueden ir variando, las ventanas que van variando, ¿sí? Lo vamos a cambiar para que quede un poquito más regular. Y ahí ese es el tamaño que le hemos ido dando, ¿sí? Y por último le decimos que lo haga visible, el show, que lo muestre, ¿sí? Eso es lo que hemos definido aquí. Ahora, todo el resto de lo que va a estar adentro de esa escena, ¿sí? Lo vamos a definir nosotros aquí. Acá está escrito código XML. Fíjense que este parámetro que está aquí no es un parámetro menor, es el que nos vincula con la clase donde vamos a programar. ¿Sí? Yo se los había mostrado antes, pero me vuelvo a parar, y acá estoy diciendo que el controlador es sample.controller. ¿Y qué es sample.controller? Fíjense que acá tenemos el paquete sample, y adentro de sample la clase controller, ¿sí? Eso es lo que estamos definiendo, ¿sí? Es la clase Java donde está el controlador, que sería esta que está vacía todavía, no le hemos programado absolutamente nada.
Y lo otro que les quería mostrar es, estando en IntelliJ, fíjense que abajo dice text, acá estamos viendo el XML, acá no hay mucho que nosotros vayamos a tocar, esto se va a ir generando en general automáticamente, más allá de algunos cambios podemos revisar y corregir si algo se nos desaparece o nos está faltando, pero donde nosotros vamos a trabajar es en SimBuilder, fíjense que acá me cambio de solapa, y acá estoy visualizando algo que me va a permitir modelar ventanas, ¿sí? Quiero agrandar esto, quiero agrandar, ¿sí? Un poco esto, y acá lo que tenemos es un contenedor, que es un grid pane. Ese grid pane está vacío, ¿sí? No tiene nada, y además es de 0 por 0. El grid pane nos va a hacer algunos líos por ahí con dónde ubicar los elementos, entonces yo el contenedor que quiero trabajar es un pane, ¿sí? Un pane común. Fíjense que acá tenemos barras donde tenemos contenedores, controles, menú, misceláneos, formas, ¿sí? Bueno, acá tenemos más cosas para trabajar, gráficos y 3D. En general, nosotros vamos a trabajar con contenedores, donde vamos a poner los controles que vamos a utilizar. Y controles, ¿sí? Vamos a tratar de definir nuestra primera ventana. Vamos a hacer que adentro de esa ventana que estábamos visualizando ese escenario, aparezca una escena. Y esa escena va a tener lo que nosotros queremos que aparezca. A ver, voy a definir este contenedor. Este pane. Fíjense que yo acá puedo agrandarlo a mano. Puedo, ¿sí? Acá me dice Computed Size. Puedo, con eso que les decía yo de las ventanas para que tuvieran en cuenta, definir acá en las propiedades, ¿sí? Un montón de elementos que pueden ustedes después ponerse a jugar, no es lo que nos interesa en este momento, ¿sí? Después si quieren cambiar algún tipo de aspecto, lo pueden hacer acá, ¿sí? Sin necesidad de escribirlo directamente en el código. Y después tenemos, bueno, el layout, ¿sí? Que tiene que ver con la ubicación. Fíjense acá el 00 sería dentro de la ventana del window, ¿sí? Que en este caso esto está más grande que el stage que lo contiene, ¿sí? Vamos a checarlo un poquito. Hoy el mouse no me está respondiendo mucho. Bueno, lo voy a dejar como estaba porque no me está dando mucha bolilla, ¿sí? Y fíjense que acá tienen otros parámetros para definir tamaños, acá pueden poner el ancho y el alto preferido, ¿sí? Para ir configurándolo, ¿sí? Adentro de esto vamos a hacer una primera ventana muy sencilla. Lo que vamos a poner es, y ahí me voy a pasar a diseñarlo en la pizarra, ¿sí? Denme un segundito que voy a dejar de compartir acá. Quiero compartirles mi pizarra. Y quiero que diseñemos la ventana para ver que después se haga realidad lo que nosotros estamos modelando, ¿sí? Voy a compartirles de nuevo la pizarra. Hasta acá habíamos llegado. Y vamos a hacer un programita que solamente nos permita ingresar el nombre. Esta va a ser nuestra ventana. Mi primera ventana. Le hemos puesto, si no me equivoco, el título. ¿Sí? Y acá vamos a pedirle que aparezca visualmente. Nombre, 2 puntos. Y acá un cuadro para escribir el nombre. Y acá un botoncito que nos diga saludar. Y que acá aparezca abajo escrito, una vez que apretemos el botón y el nombre, hola, y el nombre. ¿Sí? Es como nuestro Hello World, pero con un poquito más de proceso atrás. ¿Sí? ¿Qué de todo esto que está acá nosotros vamos a necesitar referenciar
en el código. Este nombre que está acá es fijo, ¿sí? El nombre 2 puntos que está acá es fijo, ¿sí? No voy a necesitar referenciarlo en el código. ¿Qué voy a necesitar referenciar en el código para poder decir que si aprieto ese botón, aparezca ese saludo? Voy a necesitar el campo que está acá, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se llaman esos elementos, y voy a necesitar el botón, dice Facundo, y algo más. Y el label de abajo, exactamente, y esta etiqueta de abajo, ¿sí? Bueno, a todo esto le vamos a tener que dar un nombre porque lo vamos a referenciar. Entonces, esto es un cuadro de texto, ¿sí? Le voy a poner TXT, estos son convenciones, ¿no? Simplemente, TXT nombre, para hacer referencia a lo que contiene. Esto que es un botón, BTN, saludar. Y este que es un label, una etiqueta, LBL, saludo. Por ejemplo, ¿sí? Esos son nombres definidos por mí, pero los voy a usar ahora cuando armemos la pantalla. ¿Y dónde va a estar programada la acción? ¿Cuándo va a haber una acción en esta ventana? Cuando ocurra qué cosa, debería haber una acción. Un clic en el botón. Exactamente. Entonces nosotros vamos a definir esa acción. Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer, pero para ir poniendo nombres, ¿sí? BTN, saludar, clic. Son nombres que estoy eligiendo yo, ¿no? No son nombres obligatorios, ¿sí? Por eso es la acción que vamos a programar. Ante el evento, clic del botón saludar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a pasar esto al SimBuilder, ¿sí? Voy a compartir de nuevo la otra pantalla y voy a arrastrar esto para que lo tengamos ahí cerquita y podamos ir recordando lo que habíamos dicho cuando lo diseñamos, ¿sí? Voy a llevar mi whiteboard para acá, lo voy a poner por ahí atrás, pero voy a tratar de que me quede visible, a ver. Por ahí más o menos tenemos todos los elementos visibles, ¿sí? Para no olvidarnos de ninguno y usar esos nombres y que todos usemos esos nombres los que estén pudiendo avanzar, ¿sí? Por más de que no les funcione, si les abre el FXML, todo esto lo podemos ir haciendo y después le cambian en todo caso el SDK que están usando con el proyecto y deberían darles, ¿sí? Pero por ahí esta parte la pueden ir programando por más de que no les funcione. Bien, entonces, sobre esto que está acá no es el escenario, sino que es lo que está adentro de la ventana, ¿no? En la gráfica. Vamos a poner, fíjense que acá son controles, el contenedor ya está definido. Si nosotros borramos el grid, ya les voy a mostrar qué pasa. ¿Sí? Porque el grid no lo estamos usando en nuestro contenedor básico como Paint. Les quiero mostrar qué pasa si borramos el grid. Acá me estoy visualizando todos los elementos que están definidos. Acá, perdón. No quise hacer eso. Quería hacer esto. Quería pasarme al XML. Y me voy a copiar esto porque se va a borrar, ¿sí? Si yo voy aquí, al SimBuilder, y borro el grid, se va a borrar todo lo que el grid tiene adentro. Entonces yo tengo que empezar de cero, y en el ejemplo ya teníamos puesto el controlador, ¿sí? Ahí puse un paint de nuevo, ¿sí? Fíjense, hice clic derecho y delete, ¿no? Así lo borré medio rápido, pero les muestro, clic derecho y borré. Uno se puede equivocar y haber generado un elemento que después no va a usar y lo puede borrar, ¿sí? Entonces lo voy achicando esto un poco. Bueno, hasta ahí más o menos está bien. Y si me fijo acá, si me fijo acá, ya no tenemos el vínculo con el FXML y no va a funcionar hasta tanto nosotros le agreguemos esto, ¿sí? Después si quieren lo borramos y vemos qué ocurre cuando no están vinculados, ¿sí?
¿Qué es lo que pusimos? Nada, nada del otro mundo, yo lo copié para hacerlo más rápido. Fx dos puntos controller igual a dónde está la clase controladora, ¿sí? Paquete punto, nombre de la clase y punto, ¿sí? No es más que eso. Sin el punto Java. Eso es todo lo que está definido así, ¿sí? Fíjense que acá está vacío porque no hay nada y vamos a ir viendo ahora, antes decía grid pane y ahora dice pane, vamos a ir viendo cómo se actualiza a medida que agregamos elementos, ¿sí? Pero eso lo va generando solito. Por eso algunas intervenciones tenemos, como por ejemplo decir dónde está la clase controladora. Voy a agregar ahora controles, porque voy a agrandar acá, que esto está muy chiquito el vicio, y agrandamos acá si vemos mejor, y agrandamos acá si vemos mejor, ¿sí? Lo primero es un label. Fíjense que esto es drag and drop, arrastro. A este label no hace falta que le demos nombre, fíjense nada, simplemente queremos que se vea el texto nombre, dos puntos, enter, listo. Esto lo podemos hacer acá, o bien en la propiedad text, ¿sí? O bien lo editan acá directamente, o bien lo editan en esta propiedad, ¿sí? Seguimos. Ahora quiero que haya un cuadro de texto donde pueda escribir. Entonces ahí tenemos un edit. Un file text, perdón. ¿Dónde lo tengo por acá? Un text file, digo. Acá está. Text field, perdón, no file, field, de campo. Y este cuadro de texto, si queremos que aparezca algo, por ejemplo, ingrese su nombre, lo escribo acá, antes lo escribí directamente en el label, ¿sí? Es algo que va a aparecer por defecto, pero que después podemos editarlo porque es editable. Y si le queríamos dar un nombre, ¿en dónde vamos a darle un nombre? Fíjense que teníamos el properties, el layout y el code. Vamos a ir a code del text field y ahí vamos a darle el fxid. Ese es el parámetro que nos permite identificar ese campo, y ahí le vamos a poner txt nombre. ¿Sí? Fíjense que yo agregué un label, ya agregué un text field, y están apareciendo acá, ¿sí? Yo me puedo mover, ¿sí? Ya sea seleccionándolos acá o acá. Para ver las propiedades de ese elemento, obviamente que ese elemento tiene que estar seleccionado. Si yo me paro acá, no voy a ver lo del label ni lo del text field, voy a ver lo del pane. ¿Sí? Fíjense, pane, pane, pane. Si me paro acá, veo lo del label, me paro acá y veo lo del text field. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se va entendiendo hasta allí? Sí, sí. Ahora vamos a poner el botón saludar que hemos propuesto acá. Vamos a elegir el control button. Aquí. Vamos a arrastrarlo. Vamos a ponerlo más o menos como lo habíamos diseñado. Y acá queremos que el texto que aparezca, ahí estamos de nuevo en las propiedades, el texto lo editamos acá, es lo mismo, y le pongo saludar. Y queremos que tenga un nombre que podamos identificar desde el código, lo vamos a poner acá, btn saludar. Pero además, para que responda ante el evento y genere el saludo, también le vamos a definir aquí, con action, el nombre del método que queremos que responda, que se llama btn saludar click, porque así lo pusimos nosotros, ¿no? Podríamos darle puesto otro nombre. ¿Sí? Fíjense que es acá donde definimos el método que queremos que responda al botón. ¿Sí? On action, y ahí lo definimos. Y nos está faltando simplemente el último label, que es donde va a aparecer el saludo, y que le pusimos de nombre LBL saludo. Entonces, vamos de nuevo, control, label, no, agarro un list view, cualquier cosa, label, ¿sí? Si yo le hago doble clic acá, tuc, 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 me lo agrega acá, en la esquina superior izquierda, ¿sí? Si no, lo selecciono y lo arrastro a donde yo quiero que aparezca, ¿sí? Yo lo pongo por acá, le voy a definir un nombre, LBL
saludo, me queda una Q metida que no va. ¿Está viendo? Está muy chiquita la letra. Capaz que un poquitín más grandes, pero apenitas. A ver. Que me acerco un poco para verlo, pero si no le molesta, obvio. Si yo agrando esto ahora, ¿ustedes lo ven más grande o lo ven igual? O eso, un poco más grande, creo. Por lo Bien. menos eso es. Bien. Y además no queremos que tenga ningún texto. ¿Sí? Ese label queremos que aparezca vacío, porque antes de apretar el botón no dice nada. ¿Sí? Si quieren que aparezca algo, lo agregamos, si no, no. ¿Sí? Entonces tenemos el último label, que yo para poder seleccionarlo, fíjense, me paro acá, porque si no, no lo puedo seleccionar, porque es como que no está. ¿Sí? Está difícil de seleccionarlo, entonces acá, si yo lo busco, lo puedo seleccionar, que se llama LBL saludo y que en las propiedades su texto está en blanco. ¿Sí? La ventana que estoy modelando, no, pero yo lo que me interesaba más allá de esto era agrandar lo que se lee en los costados, en realidad que está del mismo tamaño. Ahí ya no sé cómo agrandar esta ventana directamente. Esto es el buscar. Puedo agrandar la letra de lo que se ve aquí, pero no es lo que a mí me interesa ahora, digamos, era que se vea más vale esto. De todas maneras, fui respetando lo que dijimos acá, ¿sí? Ese que es exactamente igual a lo que está puesto abajo, ¿sí? Exactamente igual a lo que habíamos definido nosotros. Bueno, me vuelvo a la clase, a la parte de texto del FXML, ¿sí? Salvo el Scene Builder, y vamos a ver que se fueron agregando todos los elementos que nosotros fuimos indicando antes. Fíjense que ahora ya tenemos el TXT nombre, el BTN saludar, el LBL saludo. Tenemos en rojo esto, ¿por qué? Porque estamos diciendo que va a haber un método, pero el método no está programado, ¿sí? Fíjense que si nos paramos arriba, nos da la opción a crear el método, ¿sí? En la clase controladora, y eso va a dejar de molestar. Si yo le pido que lo cree, lo va a crear, y si no, lo creamos nosotros a mano. Fíjense que en la cabecera de los métodos tienen el nombre del método, pero además reciben por parámetro action event, y fíjense que si lo trabajan a mano ustedes, el action event es de JavaFX event. ¿Por qué? Porque si yo esto lo voy a comentar, y acá lo voy a agregar, tengo un montón de clases que tienen action event, ¿sí? En este caso tenemos JavaFX, en este no son un montón, pero en algunos elementos de Scene Builder sí, tenemos dos. Si le elegimos el Java AWT Event, no nos va a funcionar nada lo que estamos haciendo, porque esa es otra forma de manejo de ventanas que usábamos antes. Ahora, con JavaFX necesitamos esta clase Event y no la de Java AWT, ¿sí? Necesitamos que nos agregue esa. Para que tengan cuidado, que ese es un error común, que si uno lo empieza a programar a mano y no lo crea automáticamente, agrega el action event, el primero que aparece es el de AWT, lamentablemente, entonces nos agrega el otro, ¿sí? Bien. Este sería el lugar donde escribir el código. Todavía está en blanco, ahí vamos a empezar a trabajar nosotros en un ratito, ¿sí? Otra cosa que nosotros necesitamos hacer, ¿sí? Es definir acá los elementos que vamos a usar. ¿Qué vamos a usar de la ventana que está acá atrás? ¿Qué vamos a usar en el código de la ventana? Además de la acción del botón, ¿a qué le vamos a pedir valores o vamos a setear sus valores? ¿Qué elementos de la ventana? Vamos a hacer una cosa. Mientras espero la respuesta, voy a ir corriendo esto que hicimos.
Fíjense que ahí aparece, yo pongo Romina, aprieto saludar, y no hace nada. ¿Sí? Porque no le hemos dicho que haga nada cuando lo apriete. Pero fíjense que acá yo lo estoy ejecutando. ¿Qué es lo que espero? Yo pongo el código, ¿qué le tengo que decir? Que el texto que está acá, cuando aprietan este botón, ahí ya estamos en el cuando aprieta este botón. Es el método que estamos modelando, esa acción, ¿no es cierto? Que me tome el texto que está acá y arme un saludo con hola, el nombre y signo de admiración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso es lo que queremos modelar o no? Bien, necesitamos hacer referencia al nombre y el label del saludo. Pero no necesitamos hacer referencia al botón, en realidad, Rodolfo, porque ya lo hicimos referencia a través del método. Lo que el botón haga, no es que el botón va a cambiar o se va a deshabilitar. Si algo de eso ocurriera, sí lo necesitamos. Pero en este caso va a seguir estando el botón y ya, ¿sí? Entonces, voy a cerrar la ejecución y voy a agregar. Acá tenemos dos opciones. O los agregamos públicos, como atributos, a lo que vamos a utilizar, ¿sí? Y eso no requiere nada de lo que agregaríamos si fuera privado. Ahí les muestro. Voy a usar el txt nombre. El txt nombre es un objeto del tipo textfield. Fíjense, otra cosa acá cuando yo lo voy agregando, fíjense que textfield hay Java AWT y Java sin control. Bueno, vamos a usar obviamente el Java.sin_control, y eso me hace el import solito, y si no yo previamente voy aquí, le digo import javafx.sin.control.asterisco si quieren, pero bueno, yo lo voy a ir haciendo por cada uno de los elementos que realmente voy a agregar. El nombre que tiene es el mismo nombre que le puse en el scene builder, ¿sí? Txt nombre, punto y coma. Y si yo lo marco privado, acá voy a poner el label, acá lo mismo, label, y me va a decir qué label. Fíjense que tenemos un montón de clases label. Yo quiero la de Java sin.control, ¿sí? Ya me puso el import arriba, o acá directamente poníamos javafx.sin.control, ¿sí? Punto label, lbl saludo, dos puntos, y acá, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es agregarle la anotación, la marca de fxml, ¿sí? Fíjense que en el público lo hizo por nosotros, y en el privado lo tenemos que hacer nosotros a mano. Entonces, o bien ponen todo público y los asocia con fxml, o si los quieren definir privados, ¿sí? A los atributos, le agregan el @fxml arriba, ¿sí? De las dos maneras es válido. ¿Se entiende? Me freno acá. Quiero mostrarles algo más. Como yo tengo el scene builder instalado, voy a abrir acá el scene builder y puedo hacer clic derecho en el fxml, ¿sí? En el nombre, y decirle que me lo abra en scene builder. Y ahí voy a abrir la aplicación scene builder directamente, ¿sí? Fíjense que estamos viendo lo mismo, quizás está un poquito más grande acá, ¿sí? Y hay algo que tiene esto que es el menú. Por lo demás es lo mismo. Si yo me paro en cada uno de los elementos, ¿sí? Tengo las propiedades, el layout y el code, igual que como tenía integrado en el IntelliJ, y lo que sí tengo disponible es un menú que no aparece cuando estamos en el IntelliJ, ¿sí? Y en este menú tenemos algo que se llama View Sample Control Skeleton, y que es el esqueleto de la clase controladora, ¿sí? Nosotros ya habíamos definido, fíjense que no empecé de nuevo, me abrió el mismo fxml en SceneBuilder, ¿sí? En la aplicación SceneBuilder que yo tengo instalada,
¿sí? No la que viene por defecto integrada en el IntelliJ, y estamos viendo todos los elementos, no sabe cuáles vamos a usar, entonces acá nos ofrece poner todos, con la anotación acá FXML y privados, ¿sí? Todos los que le hemos dado nombre, obviamente, un FXID, ¿sí? Para hablar con propiedad, y la cabecera del método que estamos modelando. ¿Sí? Entonces uno puede agarrar, copiar todo esto, pegarlo y arrancar sobre esto en la clase controladora que estamos modelando. ¿Sí? Esta es otra opción, por eso hasta este punto es donde hemos llegado y quería mostrarles esto también. ¿Sí? Acá uno dice copy, se la lleva a la clase controladora y después, bueno, lo que no use de acá lo puede borrar. ¿Sí? Por lo demás, es el esqueleto de la clase que podemos utilizar. Voy a minimizar esto por las dudas, a ver si lo necesitamos en algún momento visualizar, pero se va a ir actualizando en paralelo. Lo que yo haga allá debería visualizarse en IntelliJ, lo que haga en IntelliJ tiene que actualizarse en el SimBuilder, ¿sí? Voy a la clase controladora de vuelta, y vamos a programar el famoso botón saludar, ¿sí? Nosotros queremos tomar el nombre que aparece en el cuadro de texto, ¿sí? Entonces vamos a usar una variable auxiliar, nom, para hacerlo un poquito más prolijo, y le vamos a decir al objeto de este nombre, que es nuestro text field, que nos dé el texto que tiene, y ese es el parámetro, el método que nos lo va a devolver, ¿sí? GetText nos va a devolver el texto que tiene ese campo, ese cuadro de texto, ¿sí? Al momento de presionar el botón saludar, ¿sí? Y pensando en algo que voy a hacer después, una mejora que le vamos a hacer, otra variante, y voy a definir otra variable auxiliar donde voy a poner el saludo. Y yo acá quiero que sea hola, un espacio para que no quede pegado, y concatene el nombre que está en el cuadro de texto, más signos de admiración, un signo de admiración, ¿sí? Punto y coma. Entonces va a quedar lo que estamos diciendo aquí. ¿Dónde queremos que aparezca ese mensaje? Ese mensaje queremos que aparezca en el label saludo, exactamente. Entonces, LBL saludo, punto, y como es un label, tiene un método que se llama setText, ¿sí? Que recibe el valor que queremos que se esté, y es nuestra variable auxiliar saludo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ejecutar esto. ¿Sí? Y acá tenemos nuestra ventana, ¿sí? Que tiene el lugar para escribir el nombre. Voy a saludar, y ahí me aparece el label actualizado, ¿sí? Bueno, los que tienen la versión más vieja de Java lo han podido hacer. Cuéntenme cómo les está yendo con eso. ¿Nadie lo está pudiendo hacer? Bueno, lo prueban después. Bueno, no lo están haciendo directamente, están escuchando para... Bueno, por lo menos Rodolfo uno que va en paralelo, ¿sí? Bueno, esto normalmente en el laboratorio lo vamos viendo, y en cada máquina vamos viendo que a todos les aparezca la primera ventana, pero bueno, esta es una situación particular, hay que tener las cosas en la compu. En el laboratorio hay JDK más viejo, y yo por ahí tampoco les dije que lo tengan porque pensé que cambiándole el nivel lo iban a poder resolver, ¿sí? Así que les pido disculpas si no le hubiera pedido a través del profe Felipe que se instalen un JDK viejito también en la máquina
para que no tengamos problema, pero no me anticipen, ¿sí? Les pido disculpas por eso. Bueno, esta sería la primera versión. Vamos a mejorarlo un poquito para que nos aparezca una ventanita, ¿sí? No sé si los que cursaron con Java se van a acordar de que nosotros usamos algunas ventanitas para generar algún tipo de mensaje. En Python no lo hicimos, ¿sí? Vamos a cerrar esta ejecución. Pero acá vamos a trabajar con objetos del tipo alert, ¿sí? Entonces, esto lo podemos comentar, podemos dejarlo en label saludo, pero además que aparezca el saludo en una ventanita separada, como un mensaje de información al usuario. Entonces, vamos a definir un objeto del tipo alert. Acá vamos a trabajar con JavaFX de nuevo, ¿sí? Entonces, que me haga el import de esa clase. Y le vamos a poner un nombre al objeto, diálogo saludo. Vamos a crearlo. Y cuando nosotros creamos el alert, vamos a definirle de qué tipo queremos que sea. Entonces vamos a crear el alert type adentro. Es el parámetro que recibe, lo podemos guardar en una variable anterior, o bien crearlo cuando llamamos a, perdón, no crear, sino definir el tipo. Esto se usa a través de constantes, alert type. Y las constantes que tenemos son 3 variables, ¿sí? Voy a frenar al punto, bueno, 4, perdón. Información, confirmación, ¿sí? Para que la información es un cuadro que nos va a aparecer con aceptar, digamos, nada más, con un OK. El confirmation nos va a decir que sí o que no, digamos, con 2 botones. El warning y el error son iguales a la información, pero nos aparecen diferentes en pantalla. Ahí si quieren, los cambiamos para ver cómo se visualizan, qué es lo que cambia, ¿sí? Vamos a elegir el information primero, que sería el ideal para esto. A ese diálogo le vamos a definir ciertos parámetros. Queremos que tenga un título, title, el título que le vamos a poner, saludo, y el texto que queremos que tenga. Adentro de la ventana podemos definirle un título y un contenido, ¿sí? Ya lo vemos visualmente en pantalla en la ejecución, ¿sí? Tiene una cabecera, digamos que es el texto que aparece adentro de la ventana arriba. Bienvenido. Y lo que querramos nosotros que se visualice. Vamos a ver cómo se ve. Y después le vamos a definir lo que queremos que sea el contenido que va a estar adentro de la ventana, y que sería la variable saludo, por eso lo guardé allí para no tener que hacer 2 veces la concatenación de hola y el nombre, ¿sí? Y si no, acá directamente el nombre solo, ¿sí? Como lo quieran visualizar ustedes en pantalla. Y además le vamos a decir que ese diálogo se muestre, entonces, diálogo saludo punto show and wait. Voy a ejecutarlo. No es una nueva escena, sino que es un mensajito que va a aparecer por separado, ¿no? Voy a volver a poner mi nombre. Y fíjense que aparece. Bienvenido, saludo es el título, ¿sí? Del diálogo. Bienvenido es el header. Fíjense la I de información, y eso es lo que va a ir cambiando si ponemos confirmation, si ponemos, perdón, warning o error. Acá aparece el texto, que nosotros le dijimos que aparezca en context, y el botón que aparece es solo uno, que es aceptar. Voy a cambiar el botón para que veamos otra opción, error, y qué es lo que va a cambiar cuando nosotros lo ejecutamos. K03, ¿sí? Nos sentimos todos saludados. ¿Sí? Fíjense que lo que cambia es simplemente esa gráfica que estaba visual ahí. No está bueno que si es un saludo veamos un mensaje como si fuera de error, ¿sí? Bueno, con el warning es lo mismo, pero lo vemos, ¿sí? Pero bueno,
según lo que nosotros queramos ver, es cómo deberíamos elegir el tipo de la alerta, ¿sí? No estoy parada en el main y le quiero dar clic derecho, no va a funcionar. Ahí está. 3K03, oh, el 2 no va. Y ahí fíjense que el warning es con el signo de admiración. Vamos a cambiarlo al teclado confirmation. Este tiene un retorno, a diferencia de los anteriores, para saber si el usuario eligió el aceptar o el cancelar. En este caso no me interesa que elige porque no hay nada que tiene que elegir, ¿sí? Pero fíjense que aparece aceptar y cancelar, ¿sí? Acá no lo estamos capturando, pero esto tiene ese retorno, ¿sí? En este caso el correcto sería información. Pero es una herramienta que tenemos disponible y que pueden utilizar después cuando ustedes modelen su práctico, ¿sí? Para generar algunos mensajes sin tener que crear ventanas nuevas, ¿sí? Cuando sea algo que quieren visualizar como un resultado. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, sí. Bueno, vamos a tomarnos un recrédito y vamos a hacer otro proyecto. El proyecto que sigue a continuación lo vamos a volver a diseñar. Lo que va a hacer es vincularnos con una ventana de diálogo para elegir un archivo y después vamos a procesar ese archivo de números, como lo hicimos cuando usamos Scanner, así que lo vamos a recordar rápidamente. Lo muestra Emiliano. Mira. Vos acá, hasta acá la tengo con el clic derecho. La muestra al diálogo, ¿sí? Acá lo voy a volver a ejecutar. Pero no lo vemos al diálogo, ¿sí? El show and wait lo muestra y espera el resultado del botón, ¿sí? Si no llamamos a ese método, no visualizamos el diálogo, ¿sí? Bueno, voy a parar de grabar. Vamos a pausar la grabación. Ahí está. Ahora sí está grabando de vuelta. Vamos a diseñar esta ventanita. Oh, no sé qué era el rojo. Vamos a ponerle gestor de archivo, por ejemplo. Y la idea es que nuestra ventana tenga un botón, ¿sí? Vamos a ponerle un label acá que sea buscar. Buscar, nos faltó el C. Un botón que nos permita abrir ese selector de archivos, que no lo vamos a programar nosotros, sino que vamos a hacer un objeto que nos va a permitir abrir un selector de archivos, ¿sí? Donde podamos ver las carpetas, ¿sí? Bueno, depende de cómo lo visualicemos, y de las carpetas y archivos sueltos, y que podamos nosotros seleccionar uno, ¿sí? Y abrirlo. Y la idea sería, por ahí podemos poner que se ve el nombre del archivo. Archivo, el nombre, o incluso podemos poner la ruta del archivo, ¿sí? En un label, que se visualice una vez que hemos abierto un archivo, que se visualice eso. Y vamos a visualizar el contenido, ¿sí? Del archivo. Eso lo podemos poner quizás acá al lado, en un cuadrito, porque voy a trabajar con un archivo de números, el mismo que usamos la otra vez, ¿sí? Entonces podemos poner que eso se visualice aquí, ¿sí? Como este es un cuadro de texto más grande, ¿sí? En lugar de usar un text field, vamos a usar un text area, el tipo de objeto que vamos a usar.
Voy a poner txt archivo. Este le puedo poner label archivo. Y este botón, bueno, todo le puse archivo. Estoy un poco original, btn archivo. ¿Y qué acción tenemos que programar aquí? Que se muestre el contenido del archivo. Claro, pero ¿sobre qué elemento vamos a tener que programar la acción para definir el método que vamos a programar? En el botón, cuando hagamos clic, botón buscar archivo y pongamos aceptar. Exactamente, exactamente. Cuando hagamos el botón archivo y elige el archivo, ahí deberíamos tener todo el procesamiento en realidad, ¿sí? Entonces, el buscar archivo va a permitirnos buscar el archivo y una vez que lo hemos seleccionado, directamente lo va a procesar, ¿sí? No vamos a separar eso en dos botones. Podría ser una opción el buscar el archivo, que acá lo busquemos, ¿sí? O sea, acá buscar por ahí no está bueno el diseño, podríamos haber puesto buscar archivo al botón directamente. Abajo nos muestra la ruta y después si quieren un nuevo botón que lo procese el archivo, en este caso lo estamos haciendo en el mismo botón, pero es una opción, digamos, como para practicar con otro botón adicional, ¿sí? Entonces vamos a tener de nuevo la acción sobre el botón, que es el clic, y acá sería btn archivo, clic. Vamos a trabajar con este diseño en un nuevo proyecto, ¿sí? Entonces voy a volverles a compartir esta pantalla y ya me traigo el diseño de la interfaz. Primero voy a empezar con el proyecto, File, New Project. Y acá vamos a definir de nuevo que es JavaScript, y como ya lo seleccioné en el anterior me parece por defecto, ¿sí? Vamos a definirle el nombre. A ver si está respondiendo el teclado. Ahí. Ahora sí. Ventanas y archivos. Voy a abrirlo en esta misma ventana. Voy a cerrar este y vamos a tener la nueva ventana abierta. Y quiero llevarme, como hicimos antes, esto para tenerlo y poder moverme si lo necesitamos volver a visualizar y definir los nombres como hicimos así, ¿sí? Algo que no hicimos en el anterior, pero que lo podemos mejorar acá es, acá tenemos el paquete que se llama sample, que no está bueno, ¿sí? Yo después se los cambié los nombres y en la solución se los voy a subir ya corregidos. En lugar de empezar de cero, tranquilamente podemos usar refactor rename, ¿sí? Entonces acá le voy a poner interfaz, por ejemplo, el paquete. La clase controller eventualmente podemos llamarla así, o mi controller, ¿sí? O controller ventana, como ustedes quieran, controlador ventana. La que se llama sample no está buena, así que también le vamos a cambiar el nombre. Vamos a renombrarlo y le voy a poner aquí, tengo la barrita acá del zoom hinchando, ahí está. Le voy a cambiar el nombre por ventana. De esa manera tenemos nombres un poquito más bonitos definidos, ¿sí? Vamos aquí al FXML y al SimBuilder a modelar, a diseñar nuestra interfaz, ¿sí? Vamos a ver si la podemos dejar visible más chiquita. Moviéndome acá, la achico un poquito, ahí está. Y vamos a achicar esta. Total, la ventana al medio no es tan grande tampoco. Bien, entonces tenemos que definir nuestro contenedor. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a poner en nuestro contenedor
el label que dice buscar, perdón, un control. Ese es un texto suelto nomás, así que se le va a poner buscar. Y no le vamos a definir nada, ningún parámetro adicional. Voy a agrandar esto para que podamos modelarlo completo. Después tenemos el botón que dice archivo, y que le pusimos de nombre btn archivo, así que vamos poniendo archivo, el texto que aparece, y el fxid btn archivo, y además el método onAction btn archivo punto click, punto nada, click, archivo click. Luego de eso tenemos otro label que dice archivo, si quieren le ponemos ruta. ¿Sí? Bueno, voy a respetar lo que modelamos allá para que quede igual. ¿Sí? Si lo quieren mejorar, lo mejoran, pero yo voy a respetar lo que modelamos allá. Archivo, dos puntos. Y acá hay un label, ¿sí? Que va a visualizar la ruta del archivo, que va a estar vacío, ¿sí? Acá le voy a borrar el contenido, y que se llama lbl archivo. Y por último, vamos a agregar, eso por ahí puede ser más grande, ¿sí? La ruta en donde está el archivo, vamos a hacer así. Y por último vamos a agregar el text area, a ver. Voy a ponerlo por aquí. En realidad podemos hacer así y hacerlo más finito porque va a tener solo números en nuestro caso, lo que vamos a visualizar. Y tiene como fxid txt archivo. Eso es lo que hemos diseñado hasta el momento, ¿no es cierto? ¿Alguna duda hasta acá? No, todavía no. Perfecto. Si me muevo al text, estamos viendo los elementos que nosotros hemos definido recién, ¿sí? El btn archivo, con el método de nuevo, que está en rojo porque aún no fue definido, ¿sí? Si yo quiero que me arme la cabecera, me paro arriba, clic derecho, no, perdón. Acá, espero que me dé el mensaje, digamos, que no puede resolver el símbolo, y que crea el método. De esa manera nos crea la cabecera. Caso contrario, la hacemos a mano, public void, el nombre del método, y el parámetro, lo único que, insisto en esto, que sea action event de Java FX events, ¿sí? Ese es lo único que hay que tener cuidado. Vamos a necesitar referenciar cuáles elementos de los que tenemos en la interfaz, así nosotros los referenciamos también aquí como atributos, ¿sí? De la clase controladora, que necesitaremos declarar aquí. El escáner y el nombre y la ruta del archivo. Exactamente, el escáner en realidad no hay, la clase escáner lo tenemos que importar, porque vamos a procesar el archivo con la clase escáner, pero de los objetos que están acá en la interfaz, el que necesitamos referenciar es el txt del archivo y el label del archivo, ¿no es cierto? Ambos dos. Entonces, vamos a ir agregando esos elementos. Si los quiero definir privados, tengo que acordarme de agregar esto. Ahora. Y acá voy a agregar label de JavaFX sin control, lbl archivo, y vamos a agregar el txt archivo, que es un text area, ¿sí? Text
De nuevo, dejaba fx sin control, lo hice rápido, pero veamos que el objeto sea el que corresponde. txt archivo. Archivo. Y este es el método donde vamos a procesar. No voy a detenerme mucho en hacer más métodos, menos métodos, reorganizar esto. Acá nosotros deberíamos tener más clases y mejorarlo, pero yo no me quiero detener en eso. Quiero detenerme en la cuestión de la interfaz, entonces voy a modelar todo aquí, ¿sí? Lo correcto sería tener otra clase donde nosotros gestionemos esta información y llamar a métodos desde aquí y vincularlas. No lo voy a hacer hoy, ¿sí? Porque no es el objetivo, sino que quiero detenerme para llegar con tiempo tranquila a hacer lo que nos falta, y voy a trabajar todo en esta clase, ¿sí? Vamos a agregar la clase scanner, la necesitamos para procesar el archivo, vamos a usar el mismo esquema de procesamiento de archivos de texto que vimos varias clases atrás, y así que voy a hacer acá el import de Java útil y scanner, me adelanto porque todavía no la hemos mencionado, pero sé que la voy a necesitar. Y ya vemos que vamos a necesitar algunas cosas más, pero vamos de a poco, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es tomar el archivo que nosotros queremos procesar. Para tomar el archivo que nosotros queremos procesar, queremos que el botón archivo, ¿sí?, nos abra este selector de archivo. Para que nos abra ese selector de archivo, nosotros tenemos que programarlo eso aquí. Aquí llegamos al clic del botón, ¿no es cierto? Entonces acá queremos que se abra un cuadro de diálogo que nos permite elegir un archivo. Existe una clase que se llama FileChooser, que también es de JavaFX, pero es stage, no sin, ¿sí? Fíjense que ya le importa. Y vamos a darle un nombre a nuestro FileChooser, selector de archivo, por ejemplo. Y vamos a crearlo. No vamos a programar nosotros a mano, sino que vamos a usar un objeto del tipo FileChooser. ¿Qué tipo de archivo queremos procesar nosotros? Si nosotros supiéramos que tenemos que procesar una extensión determinada, ¿sí?, podemos agregarles esas extensiones. Vieron que en el cuadro de diálogo de búsqueda de archivos, cuando uno lo usa en un programa, en ciertos programas está buscando archivos con cierta extensión, ¿sí? A ver, por ejemplo, yo acá, este es el TP, acá tengo algo que hice en ASCII esta mañana, ¿sí? Ah, pero lo estoy viendo en la otra ventana, ¿vale? ¿Por qué no lo estoy pudiendo? Ah, está. Bueno. Yo pongo archivo. Si me da bola el Word. Ahí está. Abrir. Y examinar. Ahí estamos yendo a un FileChooser, ¿sí? Y fíjense que acá están definidas las extensiones que podemos visualizar, ¿sí? Bien, esto es lo que nosotros vamos a definir. Estamos creando un objeto de este tipo, ¿sí? Y según el sistema operativo que ustedes estén usando, ¿cómo lo van a visualizar? Pero esta es la idea, ¿sí? Para que estén claros. Estamos viendo mi Word, ¿no? No sé, creo que estaba compartiendo pantalla entera. Si no estoy hablando en el aire sobre el IntelliJ. No, se ve. Bien. Como para que tengamos en claro qué es el selector de archivos, ¿sí? Es esto, lo que usan un montón de aplicaciones para elegir un archivo. Bueno, salgo de mi Word. Lo voy a guardar porque sobre esto tengo que trabajar el viernes que viene, así que si no, estoy en el horno. Ahí está. Bueno. Si queremos filtrar extensiones, no es obligación, lo podemos hacer usando objetos del tipo extension filter. Entonces, FileChooser.extensionFilter es una clase interna que tiene FileChooser, filtro es igual a new FileChooser extension filter, y acá vamos a definir
El mensaje que queremos que aparezca es una descripción, ¿sí? A ver, cierro mi... Ahí está. Por ejemplo, queremos que se vean archivos del tipo TXT, archivos de texto. Esto es el mensaje que nosotros estamos dando, podemos poner cualquier cosa. Este es el primer parámetro, y el segundo parámetro que nosotros le vamos a dar es las extensiones que queremos que tenga. Entonces acá es asterisco, para que busque, que filtre, punto txt. Si quieren, pueden listar más de una extensión, coma, asterisco, punto csv, ¿sí? Lo que ustedes quieran darle la opción a que procese, ¿sí? Como archivo de texto, básicamente. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Todavía no le dijimos que lo asocie a la ventana, a nuestro selector, ¿sí? Simplemente hemos definido este filtro de archivos de texto para decir que esta ventana de diálogo, este selector de archivos que nosotros estamos creando, tenga ese filtro aplicado. Tenemos que hacer que el selector, que se llama nuestro objeto FileChooser, get extension filters, y a eso le hacemos la llamada al método add, y que agregue el filtro que hemos creado recién. Y con eso hacemos que en la búsqueda, en la selección de archivos, solo nos muestre los archivos que tengan esa extensión, ¿sí? Si eso no lo ponemos, nos vamos a hacer todos los archivos. Vamos a definirle el título a ese selector de archivos. Title, ¿sí? Seleccione el archivo a procesar, por ejemplo. Y además le vamos a decir que lo abra. Todavía no lo hemos pedido, ¿sí? Entonces vamos a decir, me activaron las mayúsculas, selector, punto, y acá, show, y acá tenemos más de una opción. Show Open Dialog, para abrir archivos. Show Open Multiple Dialog. El primero nos devuelve un objeto del tipo file, que lo vamos a tomar, y que es el que vamos a abrir, y es el que vamos a usar hoy. Pero después pueden probar el Show Open Multiple Dialog, que les va a permitir elegir más de un archivo, y después van a tener un list de objetos del tipo file para recorrer y abrir, ¿sí? O bien el Show Save Dialog, que es para guardar un archivo, el guardar como, ¿sí? En este caso el que nosotros vamos a usar es para un único archivo, y es este Show Open Dialog. Acá hay que definirle cuál es la ventana que es dueña, le vamos a poner null, y vamos a tomar el retorno, porque si nosotros no guardamos ese objeto file, necesitamos hacer el import de Java.io, y si yo acá lo selecciono, directamente me lo va a hacer por mí. Y le falta el nombre, ¿sí? Arch, por ejemplo, es igual a... Y acá ya tenemos el objeto file. Y bueno, ahora lo demás es procesar el archivo como lo hemos hecho en otra ocasión, ¿sí? Supongamos que queremos agarrar ese archivo, y como ya vieron colecciones con Felipe el día martes pasado, podemos llenar una colección, por ejemplo, de ArrayList, ¿sí? En lugar del TSV, usar la ArrayList de Java. Entonces voy a definir, ¿sí? Primero, antes de empezar a procesar el archivo, podemos ir diciéndole que el label archivo que tenemos acá en la ventana tenga la ruta del archivo, ¿no? Entonces vamos a hacer que lbl archivo.set text sea arch. Y le vamos a pedir el get absolute path, por ejemplo, ¿sí? O get name. Acá fíjense get path, ¿sí? Lo que ustedes quieran probar después sobre los objetos file. En mi caso, quiero que me muestre la ruta del archivo absoluta. Y, o getName, y que muestre el nombre del archivo, ¿sí? Como ustedes quieran después visualizar. Entonces, con eso resolvimos esta partecita de la pantalla, ¿no? De la interfaz, donde dice archivo, 2 puntos, y aparece la ruta. Ahora lo que nos falta es llenar esto.
En lugar de llenarlo a lo bruto, lo voy a hacer con una estructura adicional. Vamos a definir un array list. Como yo lo marqué de Java útil, me agrego acá, fíjense, javautil.arraylist. Si quieren usar otra colección, usen la que ustedes quieran, ¿sí? Lista es igual a new arraylist. Y si nosotros ya quisiéramos decir que van a ser enteros, ¿cómo lo podemos hacer? Para que no me permita que llene con otra cosa. Con generics. Exactamente, podemos ir diciendo acá integer. Voy a procesar un archivo de números que usamos en la otra clase, si no abren un TXT y le agregan varios números uno abajo del otro y con eso ya tenemos el archivo, ¿sí? Los números que están guardados en el archivo de texto no son enteros, pero los vamos a convertir en enteros al momento de pasarlos al array list, ¿sí? Para que después tengamos números y podamos hacer promedio o cualquier otra cosa, ¿sí? Ahora simplemente es este proceso. Y ahora vamos a crear el objeto escáner. El objeto escáner, ¿se acuerdan que si yo lo creo, así a lo bruto, pero asociado a un objeto file, voy a poner escáner archivo, ya van a ver por qué la array lo hice antes, ¿sí? Escáner archivo igual a new scanner, y lo asocio al objeto file, que es arch, ¿sí? Esto no está compilando. ¿Y por qué? Porque no estamos manejando la excepción. ¿Se acuerdan que cuando abríamos el archivo, teníamos que manejar la excepción? ¿Sí? En este caso, file not found exception. O exception, ¿sí? Ya sabemos el manejo de excepciones y con capturar exception ya para abajo podemos absorber las que surjan. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es encerrar esto en un try con recursos, ¿sí? Entonces le digo, intente hacer esto. Hasta que no ponga el catch, no va a dejar de aparecer en rojo, ¿sí? Acá cuando ponga catch, hoy, catch, exception, estoy negada con el teclado, exception o io exception si quieren, ¿sí? Ahí ya me deja pasar el escáner, ¿sí? Acá podemos poner system print error de apertura del archivo, por ejemplo, porque en realidad la excepción que va a ocurrir es porque tuvo un inconveniente con el archivo, o bien no existía, o por algún motivo no lo pudo abrir, ¿sí? Y acá es donde vamos a procesar el archivo, y la idea es leerlo y llenar nuestro objeto ArrayList. Como lo voy a usar fuera del try catch, por eso lo hice aquí a la declaración y no lo hice acá adentro, ¿sí? Porque después quiero que se procese ese ArrayList y se visualice en el text area, ¿sí? Entonces voy a hacer acá string, voy a declarar una variable auxiliar, línea, es igual, ¿se acuerdan cómo leíamos del archivo scanner? Un texto. Como acá son números, pero que son cadenas, y no hay espacio en el medio, podemos usar Next int. next solo, porque en realidad el archivo no tiene números, en realidad es un archivo de texto. Nosotros lo voy a levantar, por eso definí string línea, pero después yo quiero que se guarde como número, entonces voy a poner otra variable auxiliar, número. Esto se puede hacer todo en la misma línea, pero yo lo quería hacer un poco más prolijo. Integer, punto, parseInt, y lo convertimos a entero a la línea. ¿Por qué? Porque yo dije que el escáner, que el ArrayList va a tener enteros, entonces necesito guardar un entero. Int o integer acá, es lo mismo, ¿sí? Por el unboxing y el boxing vimos que lo hacía por nosotros a la conversión, ¿sí? A ver, vamos a silenciar un ratito. No. Bien. Y acá vamos a hacer
lista, que es nuestro array list, y vamos a llamar al add que recibe el número. ¿Sí? Este no lo hicimos nosotros, pero los métodos que tienen son parecidos a las colecciones que nosotros sí hemos desarrollado, ¿sí? Hasta el momento en que vamos a seguir trabajando. Uno es el add, ¿sí? Bien, eso sería el proceso del archivo. Ya lo tenemos en un array list. Ahora queremos llenar esto, ¿sí? ¿Cómo hacemos para llenar eso? Una opción fácil y rápida sería, lo hago y después vemos cómo queda y si lo podemos mejorar, ¿no? Este era el setText, ¿sí? Tiene como level, el objeto text sería el setText, y le vamos a mandar, por ejemplo, lista.toString, ¿sí? Eso es una cadena de caracteres, que deberíamos poder verla en pantalla. Es el toString que tiene la colección, ¿no es cierto? Bueno, lo voy a correr y vamos a ver qué hemos hecho hasta ahora. ¿Qué es lo que no le está gustando aquí? TXT archivo, LBL archivo, déjenme ver que los nombres estén bien porque a algo no le gusta. TXT archivo, LBL archivo, no puse ningún nombre mal. Y acá es todo Java FX. Bueno, a ver, vamos a ver si lo podemos ejecutar. No sé por qué me aparece con error aquí. A ver. Algún punto y coma. Miren dónde me quedó un punto y coma, que no lo puse. Me faltaba acá cuando dice new file chooser, que era largo. No me di cuenta que no puse el punto y coma. Algo había. Volvemos a ejecutar. Bueno, fíjense que acá el tamaño de la ventana que me genera por defecto no está buena, así que lo podemos cambiar en el main, ya lo corregimos. Acá vamos a poder pedirle el archivo, fíjense que me está poniendo el título, selecciona el archivo a procesar, es exactamente lo que nosotros le pedimos que ponga en el título. Que está pidiendo archivos TXT, ese filtro también lo pusimos nosotros, archivo de texto es la descripción, y asterisco.txt es la extensión por la cual estamos filtrando, y yo por acá tenía, bueno, lo tenía entonces, lo quise poner en descargas, pero se ve que no lo hice. Lo tengo en archivos de texto que hicimos la otra clase, y si no hago uno nuevo, no se preocupen, acá está, número TXT. Y fíjense que aquí me está apareciendo la ruta del archivo con el nombre, ¿sí? Y aquí estamos viendo el contenido del archivo. Déjenme ver que mi archivo quedó muy pobrecito. A ver. Archivos de texto 2020. No, esto no sé por qué lo están mostrando ahí nomás con el 1. A ver. ¿Qué me pasó? ¿Por qué tengo el primero nada más? Puede ser que haya faltado el while, profe. Claro, me comí el while. Dice next solo en 1. ¿Cuál es el while? No existe. Que Estoy tengo toda loca. listo. Así que tengo en la siguiente línea, creo que es has next int, no sé si. Exactamente. Mientras hace siguiente, que haga todo esto. ¿Sí? Todo esto tiene que estar dentro del sitio. Exactamente. Estaba bien lo que estaba mostrando. Estaba mal yo. Entonces nuestro método, nuestra condición es, mientras
el objeto escáner tiene el siguiente, el objeto escáner se llama archivo, punto, has next, y entonces avanza, ¿sí? Cuando no hace siguiente, entonces no va a agregar más nada. Lo vuelvo a ejecutar, pero antes vamos acá a ver si le podemos ir mejorando el ancho y el alto, para que quede mejor respecto a lo que nosotros queremos ver y no lo tenemos que agregar agrandar a mano. Bueno, me pasé un poco, pero bueno, ahora se ve todo por lo menos. Vamos con el archivo. No lo pegué de nuevo en la carpeta que quería pegarlo, no importa. Vamos a archivo de texto 2020, números TXT. Bueno, y fíjense que ahí lo estamos viendo uno al otro. Quizás no es lo ideal, ¿sí? Yo lo quiero poner uno abajo al otro, que se vayan agregando en lugar de usar el substring de la colección. Quiero aprovechar esto y que se vean uno abajo al otro. Entonces lo que podemos hacer es, esta altura está demasiado, lo podemos hacer cuadradito. Y acá lo que vamos a hacer es, en lugar de esto, ¿sí? Esta línea la comento, es recorrer la colección e ir armando por ahí para no ir concatenando el texto adentro del text area, un string buffer. Entonces armamos un mensaje, una cadena de números que nosotros queremos visualizar. ¿Sí? Entonces es una colección, podemos usar el for each. Cada elemento de la colección es del tipo object, ¿sí? Para cada elemento que está en nuestra lista, nuestro array list, ¿sí? Y lo que vamos a hacer adentro, bueno, es una sola línea, así que las llaves son opcionales, es r.append del toString de ese elemento, ¿sí? No hace falta que lo convirtamos a nada, porque igual lo único que vamos a usar es el toString, que lo heredan de object, así que no pasa nada. Y vas a llamar el toString del integer, que es el que tenemos almacenado en la lista, y lo que vamos a poner en el setText ahora es el string buffer punto string, ¿sí? Para que reciba la cadena, que es lo que está esperando, ¿sí? String buffer no, perdón, el objeto string buffer. Estaba escribiendo lo que hablaba, pero es R, que es el objeto string buffer, ¿sí? Vuelvo a ejecutar. Vuelvo a elegir el archivo. Y ahora tenemos los valores uno con los otros, si quieren agrandar esto para verlos, ¿sí? Pero bueno, esto es una guía básica para procesar un archivo y además vincularlo con una ventana usando un selector de archivo, ¿sí? Y las variantes de selector de archivo, ¿sí? No lo voy a usar, pero si nosotros, ¿sí? Quisiéramos aquí usar, a ver, acá le vamos a poner selector, quería mostrarles el que muestra muchos archivos, ¿sí? So, Open Dialog, no, este es el que estamos usando, perdón, punto, show multiple dialog, ¿sí? Este nos va a devolver una lista, un objeto del tipo list, ¿sí? A ese Java útil, o directamente le pongo acá, Java útil.list, ¿sí? Lista es igual a, y ahí tenemos para procesar, no, listas, vamos a poner, para no pisar la otra variable,
y quería mostrarles cómo funciona ese selector múltiple, que después no lo estamos usando en realidad. Y fíjense que podemos elegir más de un archivo en esta ocasión, ¿sí? Y ahora me abre el de selector que es de uno solo, ¿sí? Y acá no me va a dejar que elija más de uno, ¿sí? Fíjense que yo pongo el control y no me deja elegir más de uno, por más de que quiera, ¿sí? Esa es la diferencia entre uno y otro. Bueno, como puse cancelar y no esperaba yo el null, nunca tomé la opción del null del file, bueno, obviamente que eso genera error, ¿sí? No está previsto que no elijo un archivo, ¿sí? Pero bueno, yo porque esta línea la puse para probar esa parte. Ahí la voy a parar la ejecución. Bien. ¿Se entendió lo que hemos ido haciendo? Podemos poner una ruta por defecto al file chooser para que empiece a buscar. Seguramente que se le puede poner una ruta. No lo he hecho nunca, pero deberíamos tener la opción. A ver. Ahora vamos a poner el selector. Selector. Punto. Acá está, mira. Get Initial Directory. Ahí sería donde vos le das la ruta a partir de la cual buscar. Y le mandas un objeto file. No, ese lo toma. Set, tiene que ser, perdón. Set Initial Directory y que le mandas el objeto file. ¿Sí? No el get. Obviamente al revés. ¿Sí? El que te permite setear. ¿Sí? Incluso puedes setearle el archivo en el que querés que aparezca primero. ¿Sí? Estaba la opción. ¿Sí? No lo había usado, pero seguramente tenía que estar. Bien, voy a dejar de grabar.